los ojos y la mirada se ensancha. Bueno, acá estamos, Mariela Padula, Gabriela Larralde, bienvenidas ambas. Mariela, sos creadora, fundadora, se podría decir también, de una librería que se llama La Juglaresa. ¿Está especializada en algún tipo de libros? Y La Juglaresa nace, en realidad, yo soy docente y de un proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral, que hice en una sala de 5 en una escuela pública. Y a partir de ese proyecto empecé a encontrar bibliografía, libros que me ayudaran a abordar la ESI en el aula con niños y niñas pequeños y pequeñas. Y entonces, a modo de compartir esta literatura y esta bibliografía que tenía muchos más años, o sea, casi toda la trayectoria docente, armé la Juglaresa, que es una librería especializada en literatura infantil y juvenil y tiene una mirada muy desde una perspectiva de ESI, digamos, para abordar la ESI, la educación sexual integral en el aula. Bien, entonces estamos con una librera, con una autora, Gabriela, y vos hiciste un libro puntualmente dirigido a niños, que es este Bestiario de Niñas Malas, que en algún momento, en un ratito veremos. Pero ambas, de hecho, trabajan con los estereotipos de género. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo de este tema puntualmente con chicos? En realidad, la idea es poder hacer efectiva la ley de educación sexual integral en la escuela y romper con los miedos y poder informar a las familias. La ley tiene 5 ejes y uno de los ejes es perspectiva de género. Lo que se invita es esto, ¿no? Dar herramientas y, como dice, yo también me inspiré mucho en el libro para armar los talleres y para armar la librería en el de género y diversidad, porque, como dice Gabriela, es para abrir muchos mundos posibles. Y entonces empezar a romper con mandatos, con preconceptos, con estereotipos, desde la primera infancia. Desde la primera infancia. Bueno, vamos a ir a uno de los libros con los que vos habitualmente trabajás, que puede ser en las escuelas, puede ser en los talleres, que se llama Yo también sonrío, ¿sí? Lo vamos a ver enseguida y nos vas a contar, bueno, sintéticamente de qué trata, pero sobre todo qué provoca este libro. Contanos. Lejos, lejos de casa es un libro de editorial de Zorro Rojo y es ¿Cómo se llama el libro? Lejos, lejos de casa. Ah, yo te decía Yo también sonrío. Sí, pero... ¿Vos querés hablar primero de ese? Sí. Ok. Bueno, es un libro como para habilitar las emociones en la escuela, habilitar los enojos, entonces para que puedan, o sea, en la escuela también podemos estar enojados. Eso es como para abordar otro de los ejes, que es afectividad y emociones, que es otro de los ejes que propone la ley, la ESI. Claro. Ahí tenemos Furiosa, decía, porque es una posibilidad, es una de las tantas emociones. Ese feliz. es Lejos, lejos de casa. Ajá. Claro, y tengo días malos y tengo días buenos, efectivamente eso le puede pasar a los chicos, también a los maestros, ¿no? Y en las salas, y está bueno, o sea, habilitarlas. Pareciera que en la escuela nunca puede haber espacios de enojo, que no puede haber espacios, o sea, tenemos que repensar cuando brindamos literatura, que sea una literatura que interpele, que irrumpa también esta selección. Y bueno, y a veces cuando las maestras saber que se pueden enojar y a veces podemos ir, o como Sendak propone, a irnos a donde viven los monstruos y ser el rey de los monstruos, o ir al bosque de nuestra imaginación, como propone el libro, y ya cuando se nos pase el enojo poder volver. Bueno, esto forma parte de la educación sexual integral, decías, y no solo poder expresar las emociones con el cuerpo, con el rostro, sino también ponerlas en palabras, ¿no? Poner en palabras qué me pasa.
Gabriela, y vayamos un poco a tu producción. Por un lado, vos escribiste Diversidad y Género en la Escuela. Es un libro que a su vez contiene otros libros. Así es, hice una selección de 150 libros bajo los ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, que es del año 2006, pero que lamentablemente hoy tiene una aplicación que no es efectiva en todo el país y en todas las escuelas. Así es. Entonces, este libro es una manera y aparece en realidad frente a una dificultad que los docentes y las docentes tienen en el día a día para poder trabajar estos temas en el aula. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, poder acercar, como decía Maru, ¿no?, algunas temáticas que, como decías vos al principio del programa, son tabú, ¿no? O generan cierto miedo frente a familias o a docentes o a directivos, y que sin embargo ya anteriormente formaban parte de la educación y de la vida de niños y niñas. Digo, Luciano también habló de esto antes, ¿no? No son temas nuevos, son temas que siempre estuvieron, pero estamos decidiendo hablar de ellos, porque si no hablamos de ellos, el abuso sexual infantil se sigue escondiendo debajo de la alfombra, las diversidades sexuales terminan en adolescentes que se suicidan, en maltratos, en violencias. Digamos, no puede haber ni una menos si no tenemos una ley madre, como es la Ley de Educación Sexual Integral, que ataja estos temas en el momento en que empiezan a surgir, porque es dentro de la escuela donde los niños y las niñas empiezan a enfrentarse a problemáticas, a los otros, al cuerpo propio, etcétera. Sí, recordemos que para esto es imprescindible que la capacitación desde el propio Ministerio de Educación de la Nación y en los respectivos ministerios provinciales sea continua. Totalmente, y te agradezco por comentarlo, por decirlo. Algo que decía Maru, y voy a contar una breve experiencia el otro día en un aula, les pregunté a chicos de 6, 7 y 8 años qué hacían sus maestras cuando no estaban en la escuela. Entonces dijeron, piensan en nosotros, preparan nuestras carpetas. Claro, remiten a la escuela nada Toda más. la vida de ellas tenía que ver con ellos, ¿no? Entonces No yo hay, les digo, no hay vida propia. Exacto. Les digo, chicos, las maestras son personas, ¿no? Y todos se quedaron. Digo, ¿cuál es el color preferido de la maestra? No sabían. ¿Qué prefiere, gatos o perros? No sabían. Y hicimos una clase donde los niños les preguntaban a las maestras cómo era su vida, su familia, qué cosas les gustaban, comida, animales, etcétera, para de alguna manera poder traer, ¿no?, eso que tantas veces se expulsó de la escuela, que tiene que ver con lo personal y con la diversidad. Y que la diversidad está presente en los niños, en los docentes, en todos, y que esa es la norma. Claro, la maestra puede tener 4 hijos, pero seguirá siendo señorita en la escuela. Gabriela, y bueno, vos escribiste un libro que se llama Bestiario de Niñas Malas. Vamos a ir viendo alguna de sus páginas interiores, porque ahí lo que describís es distintas niñas. Así es, algunos de los libros de diversidad, como El vestido de mamá, ¿no? O Me enamoré de una vegetariana, bueno, plantean varios, romper un poco con los estereotipos que hablábamos antes. Y desde El bestiario de niñas malas... Veíamos recién a Laia, ahora a Lulú. Sí, desde El bestiario con Miriam, que es la ilustradora, Miriam Camero Sierra, lo que quisimos era romper con cosas que nos molestaban a nosotras, con cosas que habíamos visto de chicas, habíamos sentido y presenciado, con las cuales no estábamos de acuerdo y que veíamos que aún se siguen repitiendo, ¿no? Esta idea de lo que una niña puede, de lo que una niña no puede, del concepto de la maldad. ¿Qué es una niña mala? ¿Qué sentiría una niña mala? ¿No? Nos lo pregunto para que también cada uno se lo pregunte en su casa. Entonces, al principio teníamos miedo de que no se entendiera lo irónico del título. Y una de las primeras lecturas que nos llegó fue una madre con la nena de 2 años, y cuando la madre empieza a leer el título y empieza a leer el libro, que empieza diciendo todas las niñas del mundo son buenas, buenísimas, requete buenas, nunca hacen nada malo, etcétera, etcétera, la nena se empieza a reír. 2 años. O sea que perfectamente ya a los 2 años una nena sabe lo que se espera de ella, ¿no? Qué cosas se espera que haga y qué cosas no. Y un poco este libro viene a romper con eso de lo esperado, ¿no? Con poder posibilitar distintos recorridos desde
como vimos en alguna de las niñas, usar la ropa del hermano varón porque le gusta y que eso no tenga un correlato con su identidad de género o con su elección sexual en el futuro, ¿no? Que pueda o no pueda tenerlo, digamos. Y también familias homoparentales, por ejemplo, que aparecen en el libro, y puntualmente el caso de Lulú, que lo veíamos recién, que está basado en Luana, la hija de Gabriela Mancilla, que fue la primera niña que pudo realizarse el cambio de DNI, ¿no? Y su nombre. Entonces, para nosotras también era muy importante, este libro también se editó en España y se tradujo al euskera y al catalán, poder llevar la experiencia argentina a otros países y bueno, mostrar también algo de lo que se está haciendo acá. Ahora, cuando vos seleccionás libros, o ambas, porque ambas trabajan con docentes también, me pregunto si en estos temas, voy a hacer una pregunta medio terrible, ¿eh? Dale, vamos para eso. Me pregunto si en estos temas no se corre el riesgo de dejar de lado el valor literario de un texto y que muchos de estos textos funcionen como autoayuda. Sí, eso es algo que en los talleres y que tenía muy claro cuando armaba la librería, era esto, ¿no? Buscar a la literatura como esto, como un bien cultural, que no porque ahora, no sé, tuviéramos que abordarla, es decir, en las escuelas sean libros escritos para, sino buscar en la literatura que hay. Por ejemplo, Adela Turín es una autora de los años 70, o sea, hay muchos bienes culturales que nos vienen a hablar de estos temas incómodos, o sea, hay mucho libro que interpela y que es un bien cultural que, bueno, esto que no sea escrito porque esté de moda o para cumplir un objetivo. Eso. Y yo te voy a dar una respuesta terrible, así como tu pregunta, Dale. que es que siento que muchas veces la literatura no tiene que defenderse, no necesita, que hay un miedo, ¿no? Sobreactuado de editoriales y de autores de cómo cuidemos la literatura. No se preocupen, porque un libro malo, un niño o una niña no lo elige. Se lo lees una vez, no te lo vuelve a pedir más. El que te pide y te pide noche tras noche, el padre va a decidir comprar uno u otro. O sea, no porque tengan menor edad que un adulto o una adulta, no pueden elegir o discernir entre un buen libro y un mal libro. Entonces, como en ese sentido, porque en esa misma corriente de, bueno, no, pero estamos dando libros, ¿no? Como de autoayuda, en algún sentido así, lo que se esconde atrás muchas veces son posturas, digamos, muy rígidas, que lo que no quieren es que entren otros temas. Claro, o que sean fáciles, ¿no? O que tengan un final rosa, edulcorado, No, que es lo que claro, de alguna manera signó la literatura infantil en el siglo pasado. Totalmente. No, eso, ¿no? Que no sea, o sea, esto como color de rosa, sino que moleste, que interpele, porque va a ser, es la única manera, igual que la educación, la literatura y la educación, es la única manera, si molesta, va a transformar. Es la única manera de provocar el cambio. Cuando por ahí en las familias leo el libro de los cerdos de Anthony Brown, las familias se quedan, ¿no? Porque rompe mandatos, rompe con estereotipos y por ahí después me hacen comentarios, ay no, el papá le dijo al papá que tenía que planchar él, no sé, digo, bueno, no debe ser porque por ahí lo leyó de algún librito. Claro. Es un poco, bueno, los impactos y resonancias que cada libro provoca. Seguimos, nos vamos al próximo bloque y lo incorporamos, por supuesto, a Luciano Lutero. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda